presentación. Gracias, Luisa. Weimar ha preparado entonces una presentación acerca de cómo funcionan los repositorios y nos va a contar detalles acerca de estas plataformas, de estas infraestructuras tecnológicas que tenemos disponibles en muchas instituciones de la ciudad y del país. Entonces, no siendo más, voy a dejar de compartir mi pantalla, que es la imagen de la charla, para que ya Weimar pueda también compartir la suya, abrirnos la cámara para que lo conozcamos. Gracias, Weimar. Buenas tardes, muchas gracias Lina por la presentación. Buenas tardes para todos los asistentes. Me complace mucho poder acompañarlos en estas charlas de ciencia abierta. El día de hoy con el tema de los repositorios institucionales como unas minas que están al servicio de todos y cada uno de los académicos, científicos y sociedad en general y que debemos de explotar como tal. Quiero iniciar la presentación con un cómic que me encontré de la Semana del Acceso Abierto de 2017, que de pronto nos acerca un poco al concepto de lo que es la ciencia abierta y lo que es el acceso abierto. Y que en la presentación que tengo para ustedes también se va a ir tocando ciertos temas que vamos a encontrar en este cómic. Si de pronto me escuchan entrecortado, me avisan y quito la cámara porque a veces consume mucha banda del internet. Bueno, este cómic tiene por título Publicar y Pagar. Publicar o perecer. Es lo que siempre se ha dicho como en el mundo académico y en los grupos de investigación e investigadores que están como abocados siempre a publicar. ¿Cuáles son los problemas de publicar y pagar en acceso abierto? Por acá tenemos a Marta que empieza una conversación con Raúl acerca de lo que es la comunicación académica y científica. Entonces, sí. Dame un minuto. Es que hay una persona acá en el público que dice que no se ve la pantalla completa. Entonces, pues yo la veo completa. Luisa, si nos puedes ayudar a verificar si se está proyectando Quizás bien. ella dice porque se ven las herramientas del PDF. Ah, ok. Pero estamos viendo, digamos, listo. Ya nos Sí, están diciendo que se ve hice un bien. PDF. Listo, ya, qué pena. Continuemos. Gracias, güey. Listo. Bueno, me va a atrever pues, a leer el cómic muy rápidamente y en la presentación vamos a ir tocando como ciertos temas que se ven en este cómic. Hola, ayer fue muy extraño. Fui a una plática de comunicación científica y no entendí nada, creo. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, claro. Dijeron que los académicos no cobran por revisar artículos, ¿es cierto? En verdad, pero entonces cobran cuando publicas, ¿cierto? No, no cobro. De hecho, no te enojes. Los académicos pagamos por publicar en acceso abierto. Esto está muy complicado. No entiendo nada. ¿Cómo que pagan por publicar en acceso abierto? Sí, y entre más prestigio tenga la revista, es más cara. Pero en promedio se pagan $3.000 por publicar un artículo y se llegan a pagar hasta más de $5.000. Marta no entendía nada. ¿Cómo era posible? No te burles. O sea que si mandas tus gráficos a color y te pasas del número de páginas, te cobran extra. Pues sí, claro, y no poco, ¿eh? Lo que no entiendo es que si quieres consultar un artículo de Springer, Elsevier, Wilde, etc., ya ves cómo si presté atención a la conferencia,
te cobran entre 30 y 45 dólares por artículo. ¿Es correcto? Totalmente correcto, Marta. Y tú te comprometiste a sacar 3 artículos del resultado de tu investigación. Por eso nunca tenías tiempo para vernos, según tú. Y cuando querías publicar, le tenías que pedir a la universidad los 3.000 y pico de dólares por cada artículo. Así es, Marta. Oye, que no son esas revistas donde publicaste que te mandaron un correo para que le revisaras un trabajo. Me acuerdo perfectamente. Entonces revisas las cosas y además les pagas por recursos públicos cuando publicas. ¿Es cierto, Raúl? Estoy entendiendo. Sí, entendiste perfectamente. Así funciona la ciencia. En las últimas décadas, todas las revistas científicas tienen revisión por pares que han hecho académicos y no han recibido ningún pago por ello. Y sí, ¿qué quieres que te diga y qué quieres que haga? Así funciona. Raúl está en problemas y los autores y la comunicación científica también. Y cuando quiero publicar en revistas internacionales, bueno, las nuestras también son internacionales, pero ya sabes, los organismos de evaluación no las consideran así. O sea, cuando quiero publicar en esas de MyStream, Elsevier, Springer, Wiley, say, debo pagar alrededor de $3.000, porque eso es lo que me reconoce el sistema de evaluación de mi universidad y el Consejo de Ciencia y Tecnología. ¿Cuánto? Raúl se merecía eso y más. Desde que se inventaron los pretextos o los inventaron ciertos consejos, así las cosas, ¿qué quieres que haga, Marta? Pues haz algo con, ¿cómo es posible? ¿Para qué te sirven tu doctorado y tus posts? Y si te gusta, si no, publica en una revista indexada en Redalí, Claxo, ahí no te cobran, aunque te lo reconozcan los sistemas de evaluación, aunque no te lo reconozcan los sistemas de evaluación. Claro, siempre hay otros intereses. Después de recapacitar acerca de los derechos que Raúl no estaba defendiendo, tomó una sabia decisión. Ok, solo publicaré en revistas indexadas en Redalí, Claxo. Y cuando publiquen revistas serán de acceso abierto sin cobro, APC. Bueno, leyendo este cómic, pues aquí vamos a ir solucionando como también esas preguntas y esas inquietudes que tenía Marta acerca de la publicación en acceso abierto, donde hay que pagar por publicar. Bueno, el título de esta presentación, Repositorios, Minas de Documentos y Datos Científicos, es para mostrarles a todos los asistentes y a los que puedan ver después esta grabación, todas estas minas que tenemos, que son los repositorios, las revistas en acceso abierto con sus portales y también repositorios temáticos y bases de datos que son de libre acceso. La presentación de la charla sería la siguiente. Vamos a ver un poco sobre lo que es el acceso abierto, las minas de documentos acerca de los sitios que existen, sobre los datos científicos en abierto que también hoy en día están cobrando gran relevancia para compartirlos también en abierto y algunas conclusiones o reflexiones acerca de toda esta temática de la ciencia abierta. Bueno, el acceso abierto, en español a veces tenemos la sigla AA, que significa acceso abierto en inglés, o A, que es Open Access. En los años 90 se masificó el uso pues, del Internet y en esta medida
nació la posibilidad de compartir el conocimiento de forma rápida y libre. También digamos que hay otros autores que dicen que la parte del acceso abierto nace desde 50 años atrás, se dio en 1960 hasta el 67, donde también se compartían los preprints algunos investigadores y por un tiempo dio muy buenos resultados, sino que ya los intereses de las editoriales y ciertas asociaciones científicas, pues digamos que no dejaron que siguiera ese proceso de compartir la información entre los investigadores de estas preimpresiones que ellos compartían por correo. Ya en 1990, con lo del Internet, vuelve y se retoma a compartir entonces los preprints, porque es una forma más rápida de hacer que el conocimiento llegue a la comunidad académica y que los pares académicos puedan acceder rápidamente a lo que se está investigando. Y en 1991 nace el primer repositorio o servidor de preprints que lo crea el físico Paul Gispard en Los Álamos, en Estados Unidos. Justo este año celebran los 30 años de haberse creado este repositorio y es uno de los repositorios más reconocidos en el mundo académico. El repositorio es en el área de la física, pero ha ido, digamos, creándose otros archivos arcaicos con otras disciplinas. Bueno, también porque se produce esto del acceso abierto, porque hay un periodo que se le llama el crisis de las revistas científicas y es que hay un alto costo para adquirir y suscribirse a las revistas que proveen los editores y estas grandes empresas comerciales. Y también por el hecho de ellos compartir esos preprints, también había muchas barreras con el derecho de autor, sobre todo los derechos de explotación comercial de estos documentos. Entonces ahí se empieza a gestar todo el movimiento del acceso abierto y en 2001 nace la primera declaración de Budapest, donde se establece y se entiende el concepto de lo que va a ser el acceso abierto. Pero en 1993 también uno de los filántropos, George Soros, crea el Instituto de la Sociedad Abierta, que hoy en día es la Fundación de la Sociedad Abierta, y digamos que por estos filántropos también la ciencia abierta coge más fuerza y hoy en día hay toda una gama de servicios y de servicios en función de la ciencia abierta, como lo vamos a ver en próximas diapositivas. En 2003 salen otras dos declaraciones, la de Bethesda, que es una reunión de sociedades de la área de la medicina, la biomedicina, donde también, digamos, dan una declaración acerca de lo que van a entender por acceso abierto y retoman la de Budapest. Y la de Berlín también, digamos, que se une a esas otras declaraciones y en ellas establece cuáles van a ser las rutas para lograr el acceso abierto a la información académica y científica. Entonces, por acá tenemos una de las definiciones que se dieron en la primera declaración. Digamos que ya se venía trabajando frente a proyectos de acceso abierto, pero no había una claridad de qué se entendía por acceso abierto. También a través de los años se crearon ciertos mitos y ciertas dudas, pero a la medida que ha ido avanzando la teoría frente a la ciencia abierta, ya se le ha dado respuesta como a esos malentendidos. Y se va a entender por acceso abierto
el acceso a la literatura científica revisada por pares, que es uno de los mitos que también se decía que eran documentos que no tenían una revisión por pares, pero realmente tienen revisión por pares. Entonces nos referimos a la disponibilidad gratuita en la Internet pública que permita a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace a los textos completos de esos artículos, que los puedan rastrear para su indización. En esta parte pues existen unos protocolos de interoperabilidad que permite que la información fluya por diferentes sistemas de información, incorporarlos como datos en software, utilizarlos para cualquier propósito que sea legal. Este es otro de los mitos que decían que los autores o los editores perdían el control de las obras. Ya esto está pues mandado a recoger, no se pierde ninguno de los derechos morales o también patrimoniales de esas obras. Lo que se pretende es que no hayan barreras financieras para poder acceder a esa información, ni legales o técnicas que impidan compartir la información. Aparte de las que son inseparables del mismo acceso a la Internet, el único límite a la reproducción y distribución de los artículos publicados y la única función del copyright en este marco no puede ser otra que garantizar a los autores el control de la integridad de sus trabajos y el derecho a ser acreditados y citados. Entonces, esta definición reúne de forma global lo que se pretende con el acceso abierto, y ya sabemos que la ciencia abierta pues favorece a los países que no tienen, digamos, ese músculo financiero para suscribir grandes bases de datos, y la información también llega más rápido, se puede hacer, digamos, investigación más rápido que entrar a unas bases de datos que están cerradas por la suscripción que hay en ellas. Acá encontramos ciertas rutas. Inicialmente en la Declaración de Berlín se instaura la ruta dorada y la ruta verde. Por ruta dorada vamos a entender aquellas revistas de acceso abierto donde se pueden publicar, independientemente del modelo de negocio que tengan esas revistas. Hay revistas que hay que pagar para publicar en ellas, lo que se llama el APC, que son los cargos de procesamiento de los artículos, pero también encontramos revistas que son la ruta diamante, donde no hay que pagar APC. Igualmente encontramos en estas revistas una alta calidad de las revistas y con unos factores de impacto altos, que ya hay estudios que demuestran también esa parte, que no son revistas de poca calidad para publicar. Y la ruta verde se enfoca hacia los repositorios institucionales o repositorios temáticos, o como se llaman también, servidores de los preprints. Un investigador puede tanto hacer autoarchivo de su documento en un repositorio desde el preprint, como mandarlo a una revista, y esto no hay una rivalidad entre si hay que mandar primero a la revista o se puede ingresar a un repositorio el preprint. Ya muchas revistas saben que los autores, por mandatos y políticas de las agencias financiadoras o de las mismas universidades, están como obligados a hacer una copia de sus investigaciones, de sus preprints, a los repositorios. Entonces, digamos que eso ha sido una victoria que ha ganado también el acceso abierto, que se puedan autoarchivar toda la producción académica y científica que se producen por los grupos y por los investigadores. Como inicialmente nació la ruta dorada, y digamos que ahí también hubo como un negocio de ciertas revistas, entonces nació la ruta diamante para suplir como esas necesidades que no hay que pagar para publicar tampoco. Y acá la sustentabilidad o la sostenibilidad de las revistas pues son asumidas por las universidades
o por agencias que financian la investigación. También se habla de una ruta bronce, pero esta ruta es que ciertos editores ponen en acceso libre la lectura de los documentos, pero no tienen una licencia de reutilización y de compartir el conocimiento. Bueno, acá entramos a mirar lo que son los repositorios institucionales. Encontramos esta definición de un autor Lynch. Hay muchas definiciones de lo que son los repositorios institucionales y esta es una muy buena definición, ya que los repositorios, más así como lo dice el nombre, como que ahí reposan los documentos, el repositorio es más que eso. Como lo dice esta definición, es un conjunto de servicios que una universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y difusión de materiales digitales creados por la institución o los miembros de su comunidad. Es esencialmente un compromiso de la organización con la administración de esos materiales digitales, incluida la preservación a largo plazo cuando sea apropiado, así como la organización y el acceso o distribución. Estos repositorios institucionales tienen toda una interoperabilidad. La interoperabilidad quiere decir que pueden ser cosechados y pueden ser recuperados desde diferentes sistemas y pueden migrar esos metadatos a esos sistemas y así se le da más visibilidad a la información académica y científica. Fuera de eso, como estamos en el marco del acceso abierto, pues va a haber un mayor número de posibilidades de que recuperen esos documentos y los utilicen para nuevas investigaciones. Acá presento como la imagen del repositorio institucional de la Universidad de Antioquia, el cual actualmente cuenta con alrededor de casi 23.000 documentos en él. Bueno, acá quiero hablar un poco del sistema de la comunicación académica y científica, cómo se da ese proceso, ese funcionamiento de este proceso. Y tenemos unos agentes, unas funciones y unos productos de la comunicación científica. Entonces, en los agentes empezamos, digamos, por el autor, que es el que presenta los proyectos de investigación. En esos proyectos de investigación pues hay una elaboración de originales y finalmente hay un producto que es el texto. Luego, si el autor va a enviar esto a una revista, pues hay una revisión por pares. Más adelante vamos a ver hablar de la revisión de los pares. En la ciencia abierta pues ya hay unas plataformas donde se puede hacer revisión abierta de los documentos y digamos que se puede hacer a través también de los mismos repositorios temáticos donde se están ingresando estos preprints y desde ahí habría una revisión. O si se envía una revista, sea en acceso cerrado o en acceso abierto, pues van a seguir también ese proceso de revisión. Ahí va a haber un producto que sería el informe de revisión, donde pasa el artículo, donde hay que hacer ciertas actualizaciones del escrito como tal, y finalmente llegaría pues a la revista para su publicación. Ya pasaría al editor. El editor hay una publicación, que son los artículos de revista. Luego llega a la distribución. En la distribución pues hay unos agregadores, que esos agregadores pueden ser los mismos portales de revista. En la ruta dorada encontramos ciertos software que sirven para hacer todo este proceso editorial, como es el OJS, el Open Journal System. La Universidad de Antioquia tiene un portal de revistas y todas utilizan este software, es un software libre. Luego viene aquí, por ejemplo, en este nuevo modelo de la comunicación académica y científica por acceso abierto, entra el autor nuevamente como en escena, donde el autor puede hacer autoarchivo de sus documentos en los repositorios institucionales o en los repositorios temáticos.
De esta manera, el autor es un agente activo para la difusión de su propia producción académica y científica. Ya llega a los servicios de indización. Esa indización, pues, como la conocemos, hay grandes bases de datos, hay bases de datos libres, bases de datos cerradas, y finalmente también hay unos catálogos donde se puede recuperar toda esa información, sea en acceso abierto o acceso cerrado. Bueno, estas serían las minas de documentos que nosotros podemos explotar. También para los investigadores, digamos que pueden llegar a estas plataformas y seleccionar ciertas revistas que son de acceso abierto. Por acá en la parte de abajo vemos revistas que no cobran por publicar, o sea, no tienen el APC, los cargos por procesamiento de los artículos. Hay 11.977 revistas, pero el total de revistas que tiene esta plataforma DOA, que es un directorio de revistas en acceso abierto, es de 16.889. Esta toma de esta pantalla la hice el sábado y contábamos con 6.548.116 registros, pero si el día de hoy entramos, podemos ver que eso ha crecido por ahí en 200.000 o 300.000 artículos. Es una base de datos que todos los días está creciendo constantemente. Entonces la invitación es que a que se acerquen a estas herramientas, y para diferentes fines, sea con un fin de seleccionar alguna revista en algún área, pues lo puedan hacer, o para buscar artículos que necesiten para algún proyecto de investigación. Por acá encontramos una base de datos que es Redalyc, tiene 1.436 revistas en línea. Digamos que esta base de datos está con la ruta plateada o la ruta diamante. Ninguna de esas revistas cobra por publicar. Esta plataforma también está sirviendo para la evaluación y se propone como una base de datos para la evaluación, la citación, las métricas. Entonces le están trabajando mucho en esa parte también de las métricas. Y digamos que esta base de datos con Cielo, que también hace muchos años nació, son las bases de datos que le han dado a la información académica y científica de América Latina como un estatus a nivel internacional, que antes era muy desconocido la producción académica y científica de estos países latinoamericanos. De hecho, por ejemplo, Cielo, en un momento, la web de la ciencia indexó cierta cantidad de títulos de revistas que cumplían unos criterios de alta calidad y puede ser recuperada también a través de esa base de datos. Por acá encontramos otra mina muy grande de documentos, todos en texto completo, en acceso abierto, del área de las ciencias médicas, biomédicas. Como vemos aquí al final tiene 7.3 millones de artículos. Entonces la invitación es que entren a PubMed Central. Sabemos que está PubMed también solita. PubMed es una base de datos referencial, pero los textos completos estarían en PubMed Central. Aunque de PubMed normal también hay ciertos enlaces a artículos que están en bases de datos cerradas, como puede ser ScienceDirect o Seik o Taylor y Francis, pero acá en PubMed Central están los textos completos de las que son por acceso abierto. Estos artículos, pues algunos pudieron haber pagado el APC y otros hay documentos que no se pagó por publicar.
Bueno, acá encontramos un directorio global de repositorios en acceso abierto. Me voy a adelantar un poco para mostrarles esta gráfica de cuando se creó el directorio en 2005. Inició con 78 repositorios y miren el crecimiento tan exponencial que ha tenido la creación de repositorios institucionales y temáticos en el mundo. A septiembre de 2021 contamos con 5.742 indizados pues aquí en OpenDoor, porque puede que hayan más repositorios que todavía de pronto no han cumplido con los criterios para ser indizados en este directorio de repositorios. Acá pueden, digamos, navegar por país, por disciplina o simplemente lanzar una búsqueda para encontrar un repositorio donde poder ir a buscar información. Si entran a las estadísticas, hay gráficas donde nos muestran por países cuántos repositorios hay, también cuando navegamos por países, si queremos ir a un país en particular y entrar a un repositorio de esas grandes universidades o instituciones que financian la investigación, también tienen sus repositorios, lo pueden hacer. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son los cosechadores. Es un término muy bonito en el área pues, de lo que tiene que ver con la ciencia abierta, porque digamos que son los recolectores de esos metadatos que se encuentran en los diferentes repositorios. Entonces, los repositorios son unos sistemas interoperables, como les mencioné, tienen directrices internacionales de metadatos, tienen protocolos para que pueda haber una recolección de estos metadatos y que estos cosechadores lo que hacen es la recopilación de toda esa información y darnos un servicio más integral desde un solo lugar, poder recuperar toda la información que hay de un país. Entonces, en la gráfica puse algunos cosechadores nacionales. Argentina tiene su cosechador, Brasil, Chile, y a nivel regional tenemos un cosechador que se llama La Referencia. Aquí lo puse de América Latina, pero hace poco entró España, entró Panamá, entonces digamos que ya se convierte en iberoamericano. Faltaría sino que Portugal entrara también a ser parte de la referencia. Y OpenAIRE lo pongo en la parte más superior, es un cosechador también regional, europeo, de toda la producción académica y científica de ese continente, pero la tendencia es a convertirse en un cosechador internacional. De hecho, ya hay colaboraciones entre la referencia y OpenAIRE y todos los registros van a ser cosechados desde OpenAIRE también de los que provee la referencia. Entonces, a nivel nacional, nosotros contamos con CUJANE, que es de RECOL, que es la Red Colombiana de Información Científica. El repositorio de nosotros institucional está adherido al cosechador nacional y a la vez el nacional está, digamos, cosechado por la referencia. Y luego, como la referencia ya va a ser cosechada por OpenAIRE, entonces toda esta información que es desde la Universidad de Antioquia va a ir como en escala y se puede ir recuperando a través de todos estos recolectores de información. Acá les presento una imagen de OpenAIRE, pero para buscar la información que OpenAIRE tiene sería en la pestaña que dice explorar. Entonces acá tengo una segunda pantalla donde está explorar y acá se pueden hacer las diferentes búsquedas de información. Ahí vemos la cantidad de documentos que tienen publicados, de donde también ellos toman, digamos, esos metadatos de PubMed, de Archive, de RIPI, Zenodo, la referencia, Cielo, Base, etc. Tenemos acá la imagen de la referencia. En el momento tiene 3.029.000 documentos.
Lo que cosechan ellos son artículos, informes de investigación, tesis doctorales y tesis de maestría. Y está conformado por los 12 países que mencioné anteriormente. Y este es el cosechador nacional, que es Cujane. Voy a salirme un poco de la presentación y voy a entrar al cosechador y quiero mostrarles acá en el motor de búsqueda, si le damos enter, podemos ver por acá la Universidad de Antioquia, la cual estamos en el puesto 3. Pues digamos que el repositorio ha cogido fuerza a partir del año 2015-2016, donde se ha hecho grandes esfuerzos para alimentarlo y que reposen todos los contenidos de los grupos de investigación y nuestros profesores, y en el momento nos han cosechado 10.056. El cosechador nacional también cosecha son informes de investigación y artículos de revista, trabajos de posgrados, maestrías y doctorados. Entonces, nuestro repositorio tiene casi 23.000 contenidos, pero de estos los que cosecha Recol son esas 4 tipologías documentales. Bueno, acá hay otro ejemplo de otro cosechador nacional, es Recoleta. Este es un cosechador de España. Y acá podemos ver cuántos repositorios, perdón, voy a devolverme. Acá quiero mostrar como la cantidad de documentos que en el momento tiene Recol o Cujane. Tiene 142.538 productos de 50 repositorios de Colombia y hacen parte 68 instituciones. Y acá también podemos ver la cantidad de repositorios españoles dentro de este cosechador, la cantidad de documentos que tienen también en acceso abierto y tienen un indicativo de cuáles de esos documentos también cuentan con un ORCID, que es un identificador único de investigador. Bueno, por acá les quiero mostrar el catálogo también OISTER, donde ustedes pueden entrar a hacer búsquedas de información y van a encontrar más de 50 millones de registros de 2.000 colaboradores. Y todos estos registros están también interoperables con el protocolo que es el OAI. Por acá tenemos un motor de búsqueda también de ciencia abierta. Proporciona más de 240 millones de documentos, de 8.000 proveedores de contenidos, pero acá sí hay algunos documentos que son de acceso cerrado, entonces dice que el 60% de los documentos son de forma gratuita por el acceso abierto. Ahí podemos ver que está en una búsqueda básica, pero también tiene búsqueda avanzada. Y finalmente, pues acá tenemos ejemplos de repositorios institucionales. Como primera imagen, pues tenemos el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia. Por acá les pongo como la estructura del repositorio con la cantidad de documentos que tiene cada una de estas comunidades. En el área de investigación hay 9.836. En trabajos de posgrados hay 3.101. Estos son los que cosecha MinCiencias. No todas las investigaciones las cosecha porque hay, digamos, libros, capítulos de libros, y hay también unas colecciones de imágenes que no son cosechadas pues por MinCiencias. Otro ejemplo de un repositorio, acá les quiero contar que también existe
un servicio que es un ranking web de repositorios, y desde ahí saqué este que está como en el cuarto puesto a nivel mundial de los repositorios. Es un repositorio de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, de Brasil, y tiene muchísimos contenidos para consultar. El de nosotros, por ejemplo, está en el puesto 340 en ese ranking, que tiene un total como de 3.800 repositorios. Entonces, digamos que estamos en una buena posición a nivel mundial en el ranking de repositorios. Otro ejemplo de otro repositorio institucional, este es de la Universidad de Minho en Portugal. Lo traigo acá presente porque ha sido, digamos, uno de los repositorios desde los cuales nosotros hacemos benchmarking como con ellos, y queremos como que nuestro repositorio sea agradable también para la búsqueda y la recuperación de información, y por también las herramientas que presenta y tiene ahí en la página como principal. Bueno, y por acá, una de las tendencias con los repositorios es como migrarlos a CRIS, que son sistemas de información de la investigación. Son unos sistemas más robustos y que lo que pretenden es integrar más productos de investigación. Como podemos ver, este es un repositorio que se llama Futur, es de la Universidad de Cataluña, ya Cataluña, sí. Y integra también hojas de vida de los investigadores. Como podemos ver, ahí están personas, hay 3.849 investigadores, organizaciones, están las publicaciones que vienen siendo las revistas o los portales de revista que tenga la institución. Está acceso abierto, que viene siendo el repositorio institucional. Por aparte tienen las tesis, también tienen las patentes, tienen los proyectos de investigación y también las spin-offs que han sido creadas desde la universidad. Pienso que acá les falta lo de los datos de investigación en abierto. Bueno, y acá vamos a ver un poco lo de los repositorios temáticos, también desde la Ruta Verde. Este es el repositorio pues, que nació en 1991, Archive. En el ranking de los repositorios siempre ha estado en los primeros puestos y tiene 1.8 millones de documentos de preprints. Los preprints, digamos que son esos documentos que todavía no han pasado el proceso de revisión por pares, pero digamos que las revistas ya saben que todos los investigadores de las áreas de la física y la matemática, ellos hacen primero el autoarchivo en este repositorio y no hay ningún problema en que lo hagan. O sea, las revistas no van a negar la publicación del documento digamos que porque ya no es inédito. Digamos que esa práctica se da hoy en día en el mundo. Conjuntamente puede autoarchivarse y mandarse a una revista también. Y cuando se autoarchiva el preprint, pues llega más rápido y pueden haber una retroalimentación y una mejor transparencia de la investigación. Mientras que pasa todo el proceso por la editorial, pueden pasar 1, 2 años o 3 años en publicarse a veces los documentos según las áreas de conocimiento. Por acá tenemos una familia de los archives. Entonces en 2013 pues nacen estos dos repositorios, uno de biología y otro de las ciencias médicas o biomédicas. Están muy reacios como a que hacer los envíos a repositorios de esos preprints, pero digamos que ya se está tomando más conciencia de las bondades del acceso abierto y de la ciencia abierta. Y acá tenemos en el área de la ingeniería, la agricultura, el derecho, las ciencias sociales y la psicología, que han sido más recientes.
pueden llevar 3 años en este momento estos repositorios. Y hay una organización, Asabio, que, digamos, tienen un blog y están constantemente, digamos, sacando noticias acerca de la ciencia abierta y, digamos, que es como un acelerador de la ciencia y de la publicación en biología. Aquí pongo un enlace donde podemos ir a ver 56 repositorios temáticos en diferentes áreas del conocimiento. Ellos sacaron una lista de los servidores donde los investigadores pueden hacer autoarchivo de sus preprints. RIPI también lleva muchos años en el medio, es un repositorio especializado en economía, se accede a través de ideas, porque RIPI es como un sitio web donde se ofrecen ciertos servicios y ya el repositorio como tal y la recuperación de la información se hace a través de ideas. Tenemos ILIS, que es un repositorio en ciencias de la información, y CoPrint, que es del área de la psicología, temáticos en este caso. Bueno, y una de las tendencias del día de hoy es los repositorios de datos de investigación en abierto, ya que complementan y también dan validez a la investigación y a las publicaciones que se hagan en los artículos de revista. Entonces, la tendencia es también en poner en abierto estos datos y que otros investigadores los puedan usar, reutilizar y de esta manera ahorrar tiempo y dinero como en nuevas investigaciones. Entonces tiene como una doble función. Una es la reutilización y también la validez de la investigación como tal. Serían esas dos funciones de los datos de investigación. Y encontramos también un directorio de repositorios de datos donde ya hay 2.745 registros de repositorios que se han creado a nivel mundial y están todos para ser explotados y consultados y mirar qué datos de ahí pueden servir para las investigaciones y reproducir esas mismas investigaciones o reutilizar esos datos en nuevas investigaciones. Y ejemplos de repositorios de datos, tenemos este que es de los artículos que se están publicando en PubMed Central. De esos 7.3 millones, alrededor de 4 millones de datos están aquí en acceso abierto para corroborar también y darle validez también a esos mismos artículos que están en PubMed Central. Y este es otro ejemplo de repositorio de datos abiertos de la Universidad de la UNAM en México. Como podemos ver, aquí tiene unas colecciones del herbario, de insectos, de biología, mamíferos, etc. Y por acá voy a hablarles un poco de la revisión abierta. Tenemos el modelo, digamos, convencional, que es la revisión por pares doble ciego, y la revisión por pares simple ciego o solo ciego, que es lo que se da en la ciencia abierta. Doble ciego es porque la identidad tanto de los revisores como de los pares académicos como de los autores pues es desconocida y no, digamos que no hay una, es como todo en secreto ahí la revisión, el único que de pronto tiene conocimiento es el editor como tal. Mientras que el solo ciego, pues digamos que los revisores sí conocen los autores porque como ellos hicieron el envío de sus preprints a ese servidor o a esos sitios donde se hace la revisión abierta, entonces, digamos, el autor sí puede desconocer el revisor, pero el revisor sí conoce los autores.
Y acá tenemos algunas plataformas. De hecho, esta es una entidad que financia la investigación, pero ellos también tienen ese, digamos, ese proceso de la revisión abierta por pares. Tenemos este otro sitio que es para el área de la biología y la medicina, donde se hace la revisión por pares, también se hacen, se llevan las métricas, etc. Y tenemos este, que fue como uno de los primeros que nació, y ahí como una familia de estas plataformas para la revisión también. Ahí al final están los enlaces para entrar a cada uno de ellos. Y finalmente, como unas reflexiones más que conclusiones, eh, estarían estas: tomar decisiones de no pagar por publicar para contribuir verdaderamente a la comunicación en acceso abierto. Y aquí traigo una cita de una de las declaraciones de la UNESCO y COAR que se hizo en 2016, y nos dice que evitar una mayor concentración en la industria editorial internacional. Entonces, en uno de los puntos ellos dicen que virar hacia la PC consolidará aún más el monopolio a gran escala de la industria editorial internacional. En el sistema actual, los 5 mayores editores publican más del 50% de los artículos. Un simple cambio hacia el modelo de pagar por publicar institucionalizará la influencia de estas empresas y desalentará nuevos emprendedores y modelos distintos que el modelo de la PC. Digamos que aquí son algo radicales de, de, no, de no incentivar el pago para publicar, porque digamos que estamos alimentando el monopolio nuevamente, si estamos tratando de hacer que la ciencia sea abierta, pero realmente los fondos públicos o la financiación pública, entonces gran parte de ese dinero se iría al pago de la PC. La idea es, digamos, que las mismas entidades financiadoras, las sociedades científicas que ya tienen revistas y que tienen otros modelos de financiación de estas revistas, donde el autor no paga o la institución no paga por publicar, y tampoco el lector va a pagar por leer. Entonces, ese es el ideal del acceso abierto, y no cambiar el modelo de un modelo cerrado a un modelo abierto, pero pagando por publicar en estas revistas. Y lo otro, para lograr eso, pues yo pongo aquí que hay que establecer, reformar y tomar el control de los sistemas de evaluación de la investigación desde las mismas universidades y desde la nación, con políticas nuevas y claras. Por ejemplo, en Colombia, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay que hacer un cambio como en la evaluación y no dejarlo a terceros como ha pasado hasta el momento. De hecho, pues en la Universidad de Antioquia hay una comisión de ciencia abierta, están tocando todos estos temas y se está trabajando como para establecer unos nuevos incentivos y unas nuevas formas de evaluar la investigación, y no evaluar el lugar donde se publica, sino que realmente evaluar el trabajo como tal y el impacto que ese trabajo está teniendo en la comunidad. Y por último, incentivar a los investigadores para que publiquen en acceso abierto por la vía verde y también por la vía diamante y dorada en los casos pues, que sí haya que pagar por publicar. Muchas gracias. Preguntas, dudas. Muchas gracias, Weimar. Tenemos una pregunta y una de las personas que nos está acompañando tenía levantada la mano, era Luz Mariela tenía levantada la mano. Y la pregunta que tenemos es si la universidad ya tiene un repositorio de datos. Esa es como la primera pregunta. Acá en el chat Bueno, también tenemos otro comentario y Luz Mariela había levantado la mano. Luz Mariela, no sé si todavía tienes la pregunta sin resolver o si de pronto ya en la medida en que Weimar fue conversando, tu respuesta, tu pregunta se resolvió.
Bueno, para dar respuesta a lo del repositorio de datos de investigación, desde el 2020, desde el sistema de biblioteca se viene trabajando. Ya se eligió un software, pero más que el software, pues hay que, digamos, instaurar toda una infraestructura y una asesoría para los investigadores. Hay que crear ciertos instructivos y modelos para lo que tiene que ver con los planes de gestión de datos, pero sí hay un equipo ya conformado y netamente le están trabajando al proyecto de repositorio de datos. Perfecto. El profesor Diego Restrepo nos deja un comentario en el chat. Dice, Sherpa Romeo permite ver las revistas que permiten usar la ruta verde y nos deja compartido el enlace por si lo quieren tener, ahí nos queda en el chat. Tenemos otra pregunta de Paula Guisao que dice, ¿qué sugerencias nos pueden orientar para iniciar la implementación de un repositorio de datos en una institución universitaria pequeña? Bueno, no, la recomendación, digamos que lo mismo que nosotros estamos haciendo desde el sistema de bibliotecas, estamos haciendo benchmarking, estamos asistiendo a conferencias, estamos estudiando todo lo relacionado con formando grupos también con la misma vicerrectoría de investigación para ir aclarando, ir haciendo políticas en este sentido. Entonces, pues primero mirar como la producción de la institución y evaluar también de pronto como en qué programa pueden empezar a hacer como la gestión de los datos. Bueno, y nos preguntan también si los instructivos de gestión de datos que está construyendo la universidad para ese repositorio de datos van a quedar en acceso abierto o van a ser de uso interno. Bueno, una de las tendencias es hacerlo también con la Universidad del Rosario, que empezó todos los instructivos y los manuales y los formatos que se están utilizando para gestionarlos. Entonces, nosotros debemos de seguir también con la filosofía del acceso abierto y estos instructivos deben de quedar también en abierto. Bueno, y también nos comentan acá en el chat, hay facultades, escuelas e institutos que aún no tienen una buena cantidad de producción en el repositorio. ¿Qué estrategias estamos realizando para aportar más documentos? Bueno, en cuanto al repositorio institucional, nos hemos acercado con los centros de investigación. Algunos centros de investigación tienen auxiliares que están cargando la producción de los grupos de esas facultades, pero ahora desde la biblioteca contamos también con 10 auxiliares que le estamos trabajando fuertemente a aquellas áreas del conocimiento que de pronto no vamos ingresando a esa producción, digamos, retrospectiva. Todo lo que no se había podido subir al repositorio institucional. Pero digamos que está abierta como la puerta y la ayuda y la colaboración por parte de los centros de investigación también sí cuentan con personal y nosotros podríamos darle a la asesoría y la capacitación a una persona para que nos entes grupos de investigación. Bueno, y en esa misma vía, Weimar, ¿cuáles serían las mejores prácticas o las recomendaciones que deberíamos tener en cuenta para subir la producción científica que cada investigador o que cada profe que nos acompaña hoy debería tener
presente al momento de decidir cargar esa producción en el repositorio institucional o en un repositorio temático. Sí, por ejemplo, lo que el profesor Diego nos aconseja de Sherpa Romeo es una muy buena estrategia. Muchos investigadores no conocen la herramienta, desconocen que la producción porque ellos la hayan mandado a una revista comercial, entonces si se puede o no se puede autoarchivar esos documentos en el repositorio. Esta herramienta tiene las políticas de autoarchivo. Como comenté también en la charla, fue una ganancia y una victoria el acceso abierto, donde ya todas las revistas, así sean comerciales o convencionales, pues permiten al menos la versión aceptada para que haga parte de los repositorios institucionales. Entonces, la idea es que los investigadores, antes de enviar un artículo a una revista, pues también revisen Sherpa Romeo y vean qué versión se puede subir al repositorio institucional y que a través del correo de la biblioteca digital, que es bibliotecadigital@udea.edu.co, nos remitan sus documentos en la versión aceptada, si no se puede, pues la versión ya publicada para subir toda esa producción al repositorio institucional. Digamos que en esa parte falta hacer formación y mucha comunicación de que todos los investigadores de la Universidad de Antioquia conozcan esa herramienta y la mayoría de esas revistas comerciales permiten autoarchivar, aunque no sea la versión final por parte de ellos, al menos la versión aceptada de estos documentos. Bueno, tenemos otras dos preguntas acá en el chat. La primera, ¿qué estrategias estamos desarrollando para vincular estas iniciativas de datos abiertos con la plataforma Data UDA? Bueno, ahí también en algunas reuniones conversábamos eso, que no es lo mismo hablar de data UDA que de datos de investigación en abierto. Digamos que esos datos son más de corte administrativo y de otro tipo. Entonces, no es lo mismo, pero podemos, digamos, hacer alguna conexión entre los dos servicios y también se podría establecer de qué manera podrían hacer parte también del repositorio de datos de investigación, pero son dos clases de datos diferentes. Así es. Y pregunta también el profe Diego, ¿cómo garantizar que al menos los metadatos de todas las tesis, de todas las dependencias de la universidad queden registradas en el repositorio? Bueno, como sabemos, desde la filosofía del acceso abierto, es que los registros tengan asociados los documentos y que efectivamente estén en abierto. Entonces, digamos que por esa filosofía del acceso abierto, no todo puede estar en el repositorio institucional, o al menos si es para consulta interna o para procesos de acreditación o de evaluación de los diferentes programas académicos, reacreditaciones, pues se podría pensar en hacer colecciones cerradas, en este caso para consultas administrativas internas de las mismas facultades, que fueran solamente pues referenciales, o si se pueden montar los textos, pero no se tiene la autorización de los autores, pues tendrían que ir en colecciones cerradas. Muy bien, bueno. Si tienen más preguntas, nos las pueden ir escribiendo. El profesor Alejandro tiene un comentario que dice, hay mucha producción de la universidad aún sin incluirse en el repositorio, aunque son de acceso abierto. ¿Cómo va el proceso de ponerse al día retroactivamente, considerando nuestro depósito de legado y que muchos centros aún no avanzan? Bueno, como lo comenté anteriormente, tenemos 10 auxiliares que están haciendo ingreso en el repositorio institucional. Sí, son unos listados que precisamente desde una investigación que se hizo allá en la Escuela Interamericana de Bibliotecología nos pasaron, y desde ese listado estamos trabajando con los auxiliares. Lo que se hizo fue
dividirlo por los centros de investigación para tener un mejor proceso en el flujo de trabajo, y desde ahí estos auxiliares están montando la producción y nosotros desde la biblioteca, ciertos compañeros ya revisamos y aprobamos esta producción. Entonces, se está realizando ese trabajo. Bueno, y Alejandro Soto también nos deja una pregunta. Los trabajos de grado y las tesis del repositorio tienen infinidad de presentación, logros y distribución. ¿Hay forma de normalizar esa presentación? Bueno, digamos que con esos trabajos retrospectivos quedaron de esa forma y y de esa presentación, pero ya en el propio repositorio, en la página principal, ahí pusimos un enlace donde pueden ir a las diferentes plantillas. Ya digamos que el asesor o la facultad elige si van a presentar según el área del conocimiento, ahí con la IEEE, con la norma APA séptima edición, con Chicago, con Vancouver, y ya tiene una normalización, al menos la portada y contraportada, porque sabemos que en la universidad hay diferentes tipos de trabajos que presentan las facultades, tipo artículo, consultorías, no tienen una misma estructura así como es la tesis clásica, sino que hay diferentes formas de presentar. Entonces, lo que les solicitamos a ellos, si es un guión, por ejemplo, de un video, de estas otras áreas de las artes o audiovisuales, pues que conserven tanto la portada y la contraportada que están en esos formatos. Y ya el resto, si es tipo artículo, ya lo pueden hacer como tipo artículo. Pero si tiene la estructura de una tesis clásica, pues ahí están los formatos para ser usados. Bueno, y el profesor Alejandro Uribe, con respecto a su pregunta anterior, nos dice qué porcentaje nos faltaría más o menos de lo que está y de lo que está por ingresar con este trabajo por centros de investigación. Bueno, ya terminamos con ciertos centros que la producción, digamos, es menor. Ya se terminó con eh, nutrición, ya estamos que terminamos con ciencias agrarias, también con comunicación social, pero hay otros centros que sí son muy grandes y contienen muchos grupos que digamos que irían en un 30% en el momento, como es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y, y en medicina también. Digamos que tienen demasiados grupos, entonces, pero ahí en medicina tenemos 5 personas que están ingresando. Muy bien. Weimar, para ir cerrando, yo tengo acá, a propósito del comentario de Alejandro Soto acerca de, digamos, esas tesis o esos trabajos de grado que quedan en los repositorios, cómo los repositorios ayudan a visibilizar esa producción científica de las universidades que es tan voluminosa en distintos formatos, como lo acabas de mencionar, pero cómo se vuelven o cómo los pudiésemos, digamos, aprovechar más para hacer más visible esa producción. Bueno, como les comenté, el repositorio está normalizado con directrices internacionales, también tiene protocolos de interoperabilidad, o sea, la comunicación entre los sistemas. Y adicional a esto, desde Google hay una configuración para que recupere los contenidos que hay en el repositorio institucional. Con los trabajos de pregrado, como no son cosechados por, digamos, Recol o la referencia o Penaire, pues desde Google los pueden recuperar, o cuando ya, digamos, las facultades también hacen promoción de esas colecciones de los trabajos de pregrado que están en el repositorio. Pero ya sería a través de Google que sí recuperan esos trabajos de grado y pregrado. Muy bien. Bueno, y si alguien de los que está aquí con nosotros
quisiera, por ejemplo, aprender cómo consultar o cómo buscar repositorios temáticos, pues para su área de investigación, ¿cómo pudiésemos orientarle? Bueno, utilizar el Opendoor, que es un directorio de repositorios, ahí los pueden navegar por disciplinas. Esa sería una de las formas, utilizar también los motores de búsqueda o los cosechadores para la búsqueda de esos trabajos. Muy bien. Bueno, si tienen más preguntas nos las pueden ir dejando como para que vayamos cerrando esta conversación. Y antes de despedirnos, quiero contarles que estos espacios los vamos a seguir haciendo una vez al mes, el último martes de cada mes. Para octubre vamos a coincidir con la semana de acceso abierto y el 26 de octubre a las 4 de la tarde, para que vayan separando la fecha, vamos a tener esta misma charla sobre revistas depredadoras con el profesor Luis Antonio Orozco. Él es investigador de la Universidad Externado de Colombia, que nos va a acompañar hablándonos de este tema. También los invitamos a que estén muy atentos a la información que vamos a compartir a través de los canales institucionales de la universidad sobre justamente la programación de la semana de acceso abierto en octubre para que nos acompañen. Claro que sí, mi correo es lina.gomez, los voy a dejar acá en el chat, lina.gomez@uda.edu.co. Responder a todos. Ahí nos pueden hacer consultas acerca de la programación, acerca de este tema, y con gusto la canalizamos con Weimar. Weimar, si quieres nos dejas también tu correo para las personas que tengan preguntas puntuales acerca de este tema. Sí. Nos lo va a dejar ahí en el chat. Y como les contaba entonces, estas charlas las vamos a seguir haciendo cada martes, el último martes, perdón, de cada mes. Entonces esperamos verlos de nuevo el próximo 26 de octubre, también por Zoom, hablando de este otro tema muy importante en cuanto a la ciencia abierta, que son las revistas depredadoras. Les agradecemos que hayan participado en esta charla y les deseamos una feliz tarde-noche para todos. Muchas Muchas gracias. gracias.